Estamos con Francisco García, de la Sociedad Tolkien Peruana, amigo con el cual hemos hablado varias veces de temas católicos. Y teníamos varias curiosidades que estabas dispuesto a aclarar sobre el tema de la película del Cónclave, y que a pesar de que habíamos descartado hacer este video, pues después de... Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, con las exequias del Papa, obviamente pues se presta a que aclaremos una vez estos temas. Teníamos en la película varios personajes, como el cardenal Adeyani, que era de África. Uy, de nombre eso se ve malo. El africano. Sí, Tedesco, que era el italiano. Bellini, que era que llamaríamos ahora Caviar. Tedesco, ya. Estaba Tremblay, que era el americano. Lorenz, que es el camarlengo. ¿Sí? Okay. Y Benítez, que es el que finalmente es elegido porque es el intersexual, ¿no? Para generar todo este revuelo. Sí, algo así. Entonces, vamos de frente a la película. ¿Cómo se elige? Con spoilers totales, porque total ya pasó. Y sí, 2-3 meses. Pero ubicarnos un poquito para las personas que no conocen y de repente van a Google Maps a buscar referencias de la locación. Estamos en la Plaza San Pedro, mirando hacia la Basílica, que tiene el mismo nombre, de San Pedro. ¿Para qué lado está la zona de votación, que es la Capilla Sixtina? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Pensé que tú lo tenías ahí la información, yo no tengo idea. Pondremos un mapa. Ahí. Y los dormitorios son en Santa Marta, del lado opuesto. Ya. ¿Ese es el motivo por el que se muestra en la película que se movilizan en un bus? Debe ser. Porque siendo una zona tan más que yo de esto. cerrada, debería... Se hace el que pregunta porque no sabe, pero tiene toda la información. Deberían poder caminar. A mí me parece que quedar mal nomás. Para que tengan las fuentes, Universi Dominici Gregis es la constitución apostólica de Juan Pablo II sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice. Esto es del año 96, ya. ¿okay? 22 de febrero del 96. Luego, Benedicto XVI hizo un par de cambios. Quizás el más importante es que no importa cuántos escrutinios hagan, nunca se va a bajar del requisito de 2/3. ¿Ya? Okay. Porque en el original habían como después de no sé 30 y algo escrutinios, si no se llegaba decían ya no importa. El camarlengo consulta a los cardenales, bajamos a mayoría absoluta, y si los cardenales en mayoría absoluta dicen sí, bajamos a mayoría absoluta, bajan a mayoría absoluta. ¿Okay? Pero no, eso fue en el original. Benedicto XVI dice no, que siga 2/3 ad eternum. O sea, pueden estar haciendo 50, 100 elecciones, tiene que ser 2/3. Me parece adecuado. A mí también. En el 88, también Juan Pablo II escribió la Pastor Bonus. Es otra constitución apostólica, así como Universidad de Michigan es una constitución apostólica, Pastor Bonus también es una constitución apostólica. Las constituciones apostólicas son las que dan como que las normas de cómo va a funcionar algo en la Iglesia Católica. Ya, Pastor Bonus es una constitución apostólica sobre la curia romana, es como decir, el funcionamiento de todas las instituciones de la Santa Sede. ¿Okay? Yeah. La Secretaría de Estado, las congregaciones para la doctrina y la fe, los laicos, etcétera, etcétera. Las oficinas, instituciones. ¿Okay? En el minuto 2 es ¿cómo es que se elige al camarlengo? ¿Basta con que el último papa decida? No sé. Pero sí tengo entendido que el camarlengo no es que se elige en el momento de la muerte del papa, sino que ya hay un oficio de camarlengo, y en el momento en el que el papa muere, pues el camarlengo automáticamente viene a ser como un administrador temporal, pero es un administrador bien restringido. No puede emitir decretos, no puede hacer de papa, no es una especie de papa interino. De parte de la iglesia. No es un papa interino, ¿no? El Pastor Bonus. Ya es un cardenal nombrado por el Papa. Y simplemente eso, o sea, el Papa lo elige en cualquier momento. Sí, de hecho el Papa lo elige, es personal, es un cargo de confianza, digamos. Claro, no hay votación ni nada, o sea, de frente, tú, listo. Sí, es elegido a dedo. El Papa elige al camarlengo. Bueno, acá dice que el camarlengo sigue en su puesto cuando muere. Es el único que sigue en su puesto cuando muere el sumo pontífice, eso sí. Cuando muere un Papa, todos inmóvil, menos el camarlengo. Es el único que conserva su puesto, y el penitenciario mayor, pero eso es otro tema. ¿Por qué se sigue el dormitorio papal? El Papa tiene cosas muy privadas en su dormitorio y no quieren que cambien algo, que saquen algo, que pongan algo.
Y sobre todo si muere en el dormitorio, sí que supuestamente puede pasar así. Hace poco ha habido una noticia sobre un cardenal que parece que estaba siendo destituido y que ahora exige que se le permita sí. participar. Lo leí. Y parece a un momento de la película donde hay esta situación. Sí, pero no puede volver. Eso está en la Universidad de Dominici Gregis. Pero se presta a suspicacia, sobre todo cuando se vuelve mediático. Sí, pero no lo va a lograr, porque está dicho en la Universidad de Dominici Gregis. Por aquí en algún momento está, espérate. Porque hay una parte que explícitamente dice, si un cardenal ha sido depuesto o algo así, no puede volver a la muerte del Papa, el camarlengo o quien esté ahí, no puede hacer que regrese. Okay. Ni un cardenal elector Okay. podrá ser excluido de la elección. No tienen este derecho. Mira, un cardenal de la Santa Iglesia Romana que haya sido creado y publicado en consistorio tiene por eso mismo el derecho a elegir al pontífice según el número 33 de la presente Constitución, aunque no se le hubiera impuesto a la birrete, entregado el anillo ni hubiera prestado juramento. O sea, no llegó. El viernes hay consistorio, fulano, sutano, mengano van a ser cardenales. Ok, mañana me muero. Yo soy el Papa, ¿no? Mañana me muero. Esos que no llegaron al consistorio son cardenales. Y por ende No, los que también estaban en proceso de dejar el puesto tampoco pueden participar entonces. Ahí viene otra cosa. Dice, en cambio, no tienen este derecho los cardenales depuestos canónicamente o que hayan renunciado con el consentimiento del Romano Pontífice a la dignidad cardenalicia. Entonces, si te depusieron como cardenal, si te dijeron, no, cholo, ya no eres cardenal, no es que, uy, se murió, ya, readmítame. No. Durante la sede vacante, el colegio de los cardenales no puede readmitir o rehabilitar a estos. ¿Y esto cómo lo pueden ubicar? ¿Es un Número artículo, 36. un conciso? Número 36, conciso, un inciso, ¿crees? Perdón, ¿un inciso? Número 36. Es el número 36 de la Universidad Dominici Gregis. ¿Hace falta asegurar las ventanas para el cónclave? Como pasa en el minuto 11 de la película. El punto es que no puede haber comunicación entre el exterior y donde están los cardenales. No puede haber comunicación alguna. Nada de celulares, mensajería, esas cosas que pasan en la película de, oye, averíguame en la parroquia tal, a ver si tal cosa, y me traes la información. Pasan un fax, que no sé. Eso no puede haber. No puede haber comunicación. Pero si se aíslan, ¿por qué es que en la película vemos que al inicio hay un coro, monaguillos, incluso sacerdotes apoyando en... Ya, probablemente antes de, o sea, en la misa sí, antes de el momento en que se sella todo, no durante el cónclave. Porque esos son los minutos iniciales, ¿verdad? Pero durante la película vemos que después de cada votación salen, regresan a sus dormitorios. Hay una procesión que se realiza que está también tipificada y todo. Mira, te dice quiénes están en la procesión y todo. Dice, desde la capilla paulina del Palacio Apostólico, donde se habrán reunido en una hora conveniente de la tarde, con eso está bien, los cardenales electores en hábito coral irán en solemne procesión invocando con el canto del Veni Creator la existencia del Espíritu Santo, hasta el canto te lo ponen. Es un manual así al pie de la letra. A la capilla Sixtina del Palacio Apostólico, lugar y sede del desarrollo de la elección. Participan en la procesión el vicecamarlengo, el auditor general de la Cámara Apostólica y 2 miembros de cada uno de los colegios de protonotares apostólicos del número de participantes, de los prelados auditores de la Rota Romana y de los prelados clérigos de Cámara. O sea, te dice exactamente quiénes pueden estar ahí, ¿ya? Y ojo que siempre hay también personas que están apoyando que todo esté dispuesto y que no haya comunicación, justamente. ¿Ya? Quedarán en la Capilla Sixtina, quedarán únicamente el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y el eclesiástico ya designado para tener la segunda de las meditaciones a los cardenales electores, bla 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 bla. ¿Ok? Entonces, todos tienen que ir. Luego, el eclesiástico que pronunció la meditación sale junto con el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, se va y solo quedan los cardenales electores. ¿Ok? Si en algún momento ustedes tienen que ir a sus habitaciones, obviamente, ¿no? Entonces, no sé estructuralmente si la Capilla Sixtina da directamente por algún pasillo a las habitaciones, no sé, no soy un experto, estamos conversando acá nomás en lo que tenemos, ¿no?
Pero en todo caso, si en algún momento tuvieran que salir al aire libre, tendría que ser siempre tipo escoltados por las personas que tienen que asegurarse de que no hay comunicación alguna. Había incluso aquí una cantidad de 8, no sé cuántas personas que están encargadas justamente de eso. Los cardenales electores deberán abstenerse igualmente de recibir o enviar cualquier tipo de mensajes fuera de la Ciudad del Vaticano, ¿okay? Existiendo naturalmente la prohibición de que estos se hagan por medio de alguna persona legítimamente admitida allí. Se prohíbe recibir prensa diaria, escuchar programas radiofónicos, ver transmisiones televisivas, todo eso se prohíbe. O sea, se aíslan del mundo totalmente. Excepto el Camarlengo. No. Porque iban y le daban noticias. Ha habido un atentado por eso. No, en la película es la película. Yo digo en la realidad. Ah, ok. Bueno. El Camarlengo también es un cardenal. No hay noticias. Está prohibido a los cardenales electores revelar a cualquier otra persona noticias que directa o indirectamente se refieran a las votaciones. Bueno, eso es durante y después, ¿no? Uh-huh. Volviendo al tema de la información, ¿el Camarlengo aún puede investigar más a otros cardenales habiendo ya iniciado el cónclave? No, si justamente por eso decíamos, no hay ni mensajes, ni radio, televisión, internet. Ningún contacto externo. No puede haber contacto externo, ¿no? Con la información que tienes al sellarse la Capilla Sixtina, con esa información te quedas. Habíamos hablado de esta situación en la que obviamente ya quedó claro que no puede haber intervención y se puede brindar información durante el cónclave. Ajá. Pero entonces, si alguno de estos cardenales supiera ya información estando dentro del cónclave, ajá, ¿es posible durante el proceso compartir esa información delicada entre los cardenales? Digamos como cuando están desayunando o almorzando. Ya, nadie les prohíbe conversar entre ellos, ¿no? Y esto no está tipificado. En lo que he leído, por lo menos de la Constitución, no está tipificado. Lo que no se puede hacer es revelar hacia afuera cosas que son del cónclave o revelar hacia adentro cosas que pasan en el mundo. Pero entre los cardenales que esté prohibido hablar, no, o sea, podrían decirse lo que sea, ¿no? O sea, eso sí lo veo. Pero obviamente como están en un cónclave, ¿no?, aislados, no va a haber posibilidad de contrastar la información, por lo tanto... Exacto. Queda en dime si confianza, diretes. En confianza, no sé, es que yo sé esto, créeme o no me creas, o sea. Que obviamente entre cardenales también está la situación humana de, bueno, voy a yo sé en quién confío y en quién no, además yo sé en quién confío y en quién no confío. Con pinza siempre ese tipo de situaciones. Son 250 y pico cardenales que viven repartidos por todo el mundo. O sea, no es que se conozcan y estén todos, no sé, tienen un grupo de WhatsApp, no sé, ¿no? Pero no es que sean todos amiguísimos. Es más, hay mucha confrontación también. Pero yo imagino, no sé, el cardenal Burke y el cardenal Saha seguramente decía que si uno le cuenta algo al otro, el otro va a confiar, ¿no? Porque son muy de la misma línea, o con el cardenal Müller, quizá. En una parte de la película vemos una situación de compra de votos. ¿Cuál es la lógica detrás de la compra de votos? Si se supone que no es ética, ¿no? Ajá. Si hay esta situación de un cliché ya explotado y antiguo. La lógica de la compra de votos sería la conveniencia, simplemente. Pues, ¿no? O sea, hay cardenales que gustan del poder, ¿no? No es que esté haciendo una acusación con nombre y apellidos. Me refiero que entre 250 y pico cardenales, ya por una cuestión humana y estadística, ¿no? Debe haber, pues, varios. El poder corrompe, dicen, ¿no? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, debe haber varios que están ahí como que, ¿cómo subo más? ¿No? Yo quiero estar en tal sitio, en tal otro, entonces yo sé que con qué papa me conviene subir más, ¿no? Si nos ponemos a especular de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero al final, el poder del papa es tan directo y absoluto que es muy difícil que lo puedas coaccionar a cumplir que te nombre un cargo o algo así. En esta situación se habla que por adelantado este cardenal había ofrecido cargos. Si a mí me eligen como papa, yo prometo que cuando salga te voy a dar este cargo a ti, este cargo a él y este cargo a tal. Ya, primero eso tú no lo puedes, digamos, asegurar, o sea, me refiero, ¿cómo te aseguras que cumpla? De alguna manera, ¿no? O sea, tú me dijiste que me ibas ¿yo? ¿Cuándo? O sea, si soy capaz de comprarte, que no tengo ética, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué te asegura que mi gran ética va a hacer que cumpla contigo? Entonces,
Sería difícil. Ahora, que hay personas que están más allegadas a otros y que pueden decir, si este sale elegido, yo voy a subir, ¿no? Eso es más, digamos, el arribismo tendría más sentido que la propia compra de votos, ¿no? Entonces, yo diría que es más al revés. O sea, no es que elígeme papa y yo te ofrezco tal cosa, es que si este sale papa, a mí me conviene, ¿no? Eso creo que lo vería más lógico. Tampoco sería ético, pero lo veo más lógico. ¿Realmente podría decirse que hay diferencias por idioma cuando los padres saben hablar latín e inglés en su mayoría? ¿O más de dos idiomas? Pero es que no es que hablen latín fluido como para conversar. El latín es una lengua protocolar, es una lengua de los documentos, una lengua de la liturgia, y cada vez menos, ¿no? Es una lengua que se usa para ciertas ceremonias. Es como el Quenya en El Señor de los Anillos. No es el Sindarin. Referencias Tolkien, dile. Pero no es una lengua en la que se comunica. Oye, ¿qué tal? ¿Que se pone a conversar en latín? No. Okay. No es así. Ese no es así. Pero igual hablan inglés y otros idiomas, por lo que no necesariamente hay esa situación de que se sientan en grupos por país y por idioma. No necesariamente, no creo que no lo sé, pero no me parece que les digan ya, aquí los que hablan francés, aquí los que hablan italiano, solo van a comer, man. Por allá los norteamericanos liberales. Sí, no me parece que sea así. Como pasa en la película en el minuto 12, ver cardenales fumando, viendo el celular, conversando... No, el celular, imposible. ¿Los hace ver más humanos o es un intento de meter esta situación de algidez, de escándalo, como mostrándolos con prisas por comer, rompiendo bolsas, hablando fuerte, mostrándose ligeramente caprichosos? Yo creo que es más un intento por mostrar de manera casi caricaturesca las posturas, ¿no? Porque el conservador tiene que ser antipático y el liberal tiene que ser chévere. O sea, ahí nomás ya occidentalización. La película te muestra su propio sesgo, ¿no? Uh-huh. Porque el que está con las posturas tradicionales conservadoras es un antipático, es un irrespetuoso, es un faltoso, es un alarracoso, es alguien que te cae mal desde el principio, porque tiene que caerte mal porque es conservador. ¿Ok? Pero es un poco ya de la postura general de Occidente. Si no estamos hablando de cardenales católicos que tienen una posición ortodoxa, es decir, una postura conservadora tradicional, ¿no? Estos cardenales, a los ojos de Hollywood, ¿no? Tienen que ser antipáticos, pues. Entonces tiene que ser el personaje tiene que ser antipático. Un dinosaurio. Claro, totalmente. Ranciazo, sí. La gente se ha quedado también con una visión muy de séptimo arte de que los cardenales y el papado están manejados por familias de poder, así el Medici. Porque era, ¿no? Era, pero ahora no lo es. Hay una situación mucho más transparente. Sí, ya lo de las familias poderosas cada vez ha ido más a segundo plano, ¿no? Y actualmente es más por alas, si quieres, el ala liberal, el ala conservadora, que no es tan marcado como se presenta en los medios o en la ficción. Uh-huh. Pero que hay tendencias, ¿no? Y hay 2 o 3 cardenales muy de un extremo y 2 o 3 cardenales muy del otro extremo, pero la mayoría son bastante ambiguos, ¿no? En esos puntos. Ahora, hay puntos que sí son de doctrina dura, en donde tú dices, este cardenal, ¿qué le pasa?, ¿no? Y dicen cosas que sí, digamos, atentan contra el núcleo duro de la doctrina. Eso se ve muy suave también en la película, más o menos como ocurre con la mayoría de cardenales, ¿no? Tendencias por aquí y por allá, pero que se pueden conciliar hasta cierto punto, ¿no? ¿Ha habido el riesgo de atentados contra los cardenales durante algún cónclave? Uy, sí. Ha habido hasta tipo asedios cuando se demoraban demasiado. En la Edad Media hubo un tiempo en que, por ejemplo, les negaron la comida y la bebida. O sea, como que el pueblo los rodeó. Apúrense. Sí, y ya por inanición, pues, básicamente ya eligieron a alguien.
Hubo una en donde empezaron a romper el techo de donde estaban reunidos, comenzaron a abrir, a sacar, a tentar ya y se iban a meter, y entonces rápidamente eligieron a alguien. O sea, ha habido cosas así, vale, fuertes hace siglos, ¿no? Menos mal ahora no pasa porque además dañaría en la Capilla Sixtina. Sí, no, imagínate. Sí, y justo todavía en el techo donde están los frescos. En la película también tenemos un contexto de bulo. El tema de los papas que se hicieron de la vista gorda con los nazis, ¿es algo que se ha desmentido o es una tacha que se mantiene en la iglesia? O sea, primero, en una época en donde las comunicaciones no eran como ahorita, ¿no? A internet te enteras todo el día siguiente, aquel día siguiente, estoy hablando a los 5 minutos, ¿no? Todo el asunto de los nazis y los judíos, no es pues que ellos última hora, los nazis han mandado a 300 judíos más a los campos de concentración. No, o sea, eso eran cosas que se decían y que eran difíciles de creer además, ¿no? En el momento. O sea, es como que no, ¿cómo van a estar haciendo? Eso sería demasiado, nada. No es que, mira, han enviado, hoy día salió el tren con 500 más, sí, ahí los matan, ¿no? O sea, no es algo que se supiera abiertamente, eso es algo que se ha ido descubriendo después de terminar la guerra. Entonces, durante la guerra, tú no podías tan alegremente decir, sí, los nazis están... No puedes hacer una afirmación así, claro, ¿no? Entonces, pero, si tú tienes, el rumor es muy grande, digamos, y tú tienes personas, testigos oculares, entonces lo que puedes hacer es, por lo bajo, tratar de ayudar, ¿no? Sin decir abiertamente, sí, los nazis están haciendo eso, porque no tienes cómo enfrentar eso a un nivel mayor y podrías poner en riesgo a otras personas. Entonces es un tema muy delicado. No es que, qué barbaridad, no lo dijo públicamente, no, pero es que no era prudente hacerlo, y no prudente por protección propia, sino por protección de la gente misma, o sea, de los católicos en Alemania, en fin, de los igual hubo varias comunidades que ayudaron. Exacto, a la movilización. El mismo Pío XII, que tan criticado Pío XII, el mismo Pío XII apoyó y abrió muchos monasterios y lugares en Italia para acoger y esconder judíos que estaban siendo perseguidos, o sea, y eso la propia comunidad judía, no en pleno quizá porque hay mucha desinformación, pero comunidad judía en Italia se lo reconoce a Pío XII. Pío XII es un, ¿cómo le llaman? Amigo entre los gentiles o algo así, es un título que les ponen a personas que son muy respetadas y que no son judías. ¿Okay? Pío XII es uno de ellos, o sea, para la comunidad judía de Italia es gratamente recordado, digamos. Entonces, a pesar de ser algo documentado, sigue siendo un bulo que se sigue utilizando. Porque es fácil, no es como que, la Inquisición... Bueno, y además sabemos que Hollywood y Estados Unidos siempre han tenido una postura hemos tenido un papa en las juventudes cristianas, la de siempre, de Benedicto XVI, ¿no? O sea, y él que nunca estuvo realmente, pero aun cuando hubiera estado, esa vaina era reclutada prácticamente a la fuerza, ¿no? Y estás chibolo y tienes que ir a servir. Pucha, más, ¿acaso el chibolo que va a ir a servir sabe lo que en los altos mandos se está cocinando y sabe que están mandando a los judíos a los campos? ¿Sabe eso? No, pucha, vas y ya tengo que ir, ¿no? Juventud cristiana era un nazi, no, o sea, me reclutaron. Y eso que él lo desmintió, dijo, yo nunca fui, ¿no? Pero véndeme. ¿Las posturas de izquierda podrían afectar el dogma y bases de la iglesia? ¿Las tradiciones de la iglesia no han mejorado con los años como tras Vaticano II? Ya, lo que pasa es que hay cosas que sí pueden cambiar y hay cosas que no pueden cambiar. Y el mismo Vaticano II lo dice. Hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que no pueden cambiar, que tienen su fundamento último en Cristo. Entonces las cosas que son núcleo duro de la doctrina no cambian desde esos 1000 años y no pueden cambiar. Por ejemplo, la pureza de la Virgen María. Por ejemplo. ¿No? Que Cristo es hombre y Dios a la vez. Claro, por ejemplo eso. Okay. Pero básicamente lo que está en el credo. Y cosas que sí han cambiado, como el tema de la misa en latín y que ha pasado al idioma de cada lugar. Claro, que nunca se abolió la misa en latín, por cierto. O sea, ya no, la misa en latín fue antes del Vaticano II y después el Vaticano, ya entonces la misa... No, revisa el documento de la liturgia del Concilio Vaticano II, que es Sacrosanctum Concilium. En ningún momento dice, ya prohibido celebrar la misa en latín. Dice que se abre al uso de las lenguas vernaculares, ¿no? Allí donde sea conveniente. Y no es todo que el sea, mundo lo vio conveniente. Claro, no es que sea generalizado en todas las iglesias en todos los horarios.
va a haber algunas que sí y otras que no. Exacto, pero luego ha habido intentos por restringir esto, ¿no? Lo que llaman el vetus ordo, el ordo antiguo, el misal antiguo, el pre-Vaticano II, que en algunas parroquias se desea seguir usando, ¿no? Y de espaldas al pueblo y todo como antes, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Estaba de espaldas al pueblo, que no se entiende la figura, ¿no? Porque la idea es que el sacerdote se dirige a Dios y detrás del sacerdote está todo el pueblo como él está guiando. Pero incluso en la antigua, cuando estaba el sacerdote de espaldas al pueblo, si decía algo, el pueblo respondía igual. ¿No? O sea, igual participan. Cum spiritu tuvo todos atrás, ¿no? O sea, sí había una participación y había un momento en que el sacerdote se volteaba hacia el pueblo para hacer la prédica, ¿no? Las lecturas, en fin, la liturgia de la palabra, y luego la liturgia eucarística es hacia Dios. Entonces, él al frente del pueblo dirigiéndose a Dios. Es todo el pueblo con el sacerdote al frente dirigiéndose a Dios. Entonces, luego eso cambió a estamos aquí y en medio está Dios como en el altar, ¿no? Y entonces el sacerdote está de frente al pueblo. Bueno. Entonces las tradiciones realmente han variado muy poco. No es que una sea mejor que la otra. Exacto. Las tradiciones muchas tradiciones litúrgicas pueden haber ido variando, ¿no? La forma en cómo se celebran los sacramentos, por ejemplo, pero la naturaleza de los sacramentos no. Sí, el número de sacramentos no. Okay. La materia de los sacramentos no. El efecto de los sacramentos no. O sea, se pueden variar las formas, ¿no? Pero nada crucial. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿las posturas de la izquierda podrían afectar el dogma y bases de la Iglesia? Porque si los cardenales siguen manteniendo los dogmas de la Iglesia, no debería haber una postura política que ellos tomen que pudieran afectarla. ¿O sí? Benedicto XVI dijo en algún momento que el Espíritu Santo guíe la elección del cónclave no puede ser tomado al pie de la letra. Porque igual los cardenales no tienen el libre albedrío anulado por Dios. O sea, Dios no anula tu libre albedrío. Entonces, que los cardenales puedan tener sesgos que los hagan decidirse por una u otra cosa, obviamente son seres humanos, ¿no? Lo que se hace es pedir la asistencia del Espíritu Santo, que guíen, ¿no? y que los cardenales sean dóciles. Por eso es que cuando Benedicto renuncia, él les pide a los cardenales que sean dóciles al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le pides a alguien que haga algo, es porque existe la posibilidad de que no lo haga. Si no, no haría falta pedirse. Okay. ¿No? Si los cardenales suelen llevar en la tradición túnicas rojas con blanco, ¿por qué en la película vemos algunos de otras regiones con un ropaje diferente? Primero, lo que se ve en la película como color no es exactamente lo que se usa, porque la vestuarista dijo que si se usaban los colores reales iba a verse horrible, porque iba a ser demasiado, o sea, demasiada exposición a ese color durante 2 horas iba a ser hasta podía ser perjudicial. Una pantalla inmensa, ¿no? Una pantalla inmensa, esos colores tan fuertes, tan intensos en exposición durante 2 horas y media o algo así, iba a ser demasiado. Entonces por eso matizaron el color, o sea, no es exactamente el mismo color que se usa, pero es bastante cercano. Ahora, ¿por qué otros? Porque hay iglesias orientales. Antes del cisma de Oriente, estamos hablando del primer milenio, ¿no? Cuando toda la iglesia occidente y oriente era una sola bajo la autoridad del romano pontífice, ya había diferencias litúrgicas, disciplinares entre la iglesia de oriente y la iglesia occidente, entre lo que era, digamos, el rito bizantino de Constantinopla y el rito romano, pero todo siempre bajo la autoridad del Papa. Siempre, los primeros concilios, es más, los 8 primeros concilios, si no me equivoco, se celebraron en Oriente, en distintas ciudades de Oriente. ¿De acuerdo? No siempre estuvo el Papa presente, incluso. A veces iba simplemente un legado pontificio. Y luego el Papa simplemente refrendaba lo que se había quedado en el concilio o modificaba algo con su autoridad absoluta que tiene como Papa, ¿no? Entonces, luego del cisma, que hay un casi cisma, primero un par de siglos antes, pero luego ya oficial en 1054, que ya se parte la iglesia en dos, y toda Oriente dice, nosotros no reconocemos al Papa como autoridad suprema. Ya la iglesia católica, digamos, romana, queda como que le hubieran quitado un pulmón, ¿no?
excepto la iglesia maronita. La iglesia maronita fue la única que permaneció fiel al Papa, hasta donde tengo entendido. Y a lo largo de los siglos que han pasado en el segundo milenio, varias otras iglesias poco a poco han ido recuperando la comunión con el Papa. Es como que te quitaron un pulmón menos un pedacito, ¿ya? Y de ese pedacito, no de ese pedacito, sino junto con ese pedacito comenzaron a reincorporarse otros pedacitos de pulmón. ¿Okay? Entonces hay unas 20 más o menos comunidades, iglesias de distintos ritos, distintas tradiciones litúrgicas de Oriente que se han ido reincorporando a la Iglesia Católica. En conjunto son el 1% de la iglesia, ¿okay? Pero son muy variadas en sus ritos y tienen otras disciplinas, otras lenguas litúrgicas que no son latín, ¿no? Y otras vestimentas, otros códigos. Es más, existe el Código de Derecho Canónico y existe el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Vaya. ¿Ya? Entonces ellos, los que ves así de negro con sus birretes altos, son o patriarcas o obispos, eparcas o archieparcas, ¿no? Que son de las iglesias orientales católicas, que despectivamente les llaman uniatas, las iglesias uniatas, ¿no? Se volvieron a unir al Papa, ¿no? A la autoridad. Volviendo a la película, en el minuto 37 tenemos una situación en la que se afirma que Cristo tiene un momento de duda durante su agonía en la cruz. ¿Qué tan cierto es esto? Duda, cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Eso? Me imagino, en la película lo citan. Es absurdo. Lo que pasa es que eso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo, es el inicio de un salmo. Él está invocando un salmo que es un salmo mesiánico, justamente, ¿no? Él está afirmando su mesianismo desde la cruz. Eso no es ninguna duda, al contrario, es reafirmación escriturística de soy el Mesías. Está empezando a recitar está citando un salmo mesiánico cuando él está en la cruz. No hay dudas. Volviendo al tema, las monjitas solo participan, como se ve en la película, con las comidas y haciendo fotocopias. No. Mira, en la Universidad de Nichi Greyis no habla de ninguna religiosa, de ninguna monja, ¿okay? No sé si por la cuestión práctica en la cocina habrá varones o mujeres, no tengo la menor idea, pero que esté ahí en medio de todos los cardenales hablándoles y diciendo sí, lo que pasa es que fulano, olvídate. Okay. No, esa vaina es totalmente de la cabeza del director, del guionista. ¿Qué tan común es que el Papa nombre en secreto en zonas de guerra? ¿Se supone que todos los demás cardenales deben de saber de este elegido en secreto? No, es común, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, es común tener cardenales in pectore, ¿ya? O sea, yo en este consistorio es digamos la ceremonia en donde se crean los cardenales, se usa el verbo crear, ¿ya? Un papa crea cardenales, entonces voy a crear 18 cardenales, por decir, bueno, bastante, pero un consistorio 18 cardenales, pone 8, voy a crear 8 cardenales, fulano, sutano, mengano, perencejo, y uno in pectore, y no te dice quién es, ¿ya? Y así sale la lista. Salen 7 nombres y in pectore. Hay alguien que el Papa sabe quién es cardenal en este momento, pero que todavía no vamos a enterarnos por X, Y, Z razones. Una de las que puede ser que esté en zona de guerra y entonces lo puede poner en riesgo el decir, él es cardenal, ¿no? Persecución. Persecuciones, en fin, o por razones que el Papa sabrá, pero in pectore, es válido, ¿ya? Ahora, si había un cardenal in pectore, muere el Papa y nadie sabe quién es, no puede votar. O sea, eso también está acá, espérate. A veces lo deja escrito en sus documentos personales. Si se encuentra escrito en sus documentos personales, vale. Pero si estos documentos personales quedan dentro de el cuarto del Papa y es sellado. He encontrado que sí, se sella el dormitorio, se sella el estudio. Se permite que las personas que viven en el departamento sigan viviendo un tiempito y cuando ya se mudan, sellan todo el departamento. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, es lo que estipula la Universidad de Nichi Greyis. Cuando ya se aceptó a este cardenal in pectore, al final, al tal Benítez, llega la noche y el camarlengo Lorenz se acerca y lo ve junto a una poza de agua con unas tortugas y lo hace pasar. ¿Tú crees que esa situación es como un guiño de lo que va a pasar?
ya que las tortugas son conocidas por su intersexualidad. Pues, no sé. Cosas del guión, pero ¿es realmente intersexual Benítez? O sea, ¿cuál es la condición exacta que tiene? Porque él dice que tiene entiendo... genitales externos, pero sí, los internos son diferentes, pero genéticamente no lo detalla. No, si tenía genitales internos, femeninos, útero y ovarios, y genital masculino externo, o sea, pene, yo tendería a pensar que genéticamente es XX. Conlleva a una apariencia muy distinta. Okay, no es que, parezco hombre, pero dentro soy mujer. No es muy así. Y además, todos ellos también son o varones o mujeres, en el sentido de que si hay cromosoma Y eres varón y si no hay cromosoma X eres mujer. Perdón, si no hay cromosoma Y eres mujer, ¿no? Entonces, si eres, por ejemplo, XXX, no es que seas algo distinto de varón o mujer, eres mujer, pero con un X extra. O XXY, el síndrome de Klinefelter, ahí está, es el que estaba tratando de buscar. Síndrome de Klinefelter es XXY. Entonces, no es ni varón ni mujer, no, sí, es varón, con un X extra, ¿no? Y normalmente cuando hay un X extra se hace bolita. Entonces sigue siendo XY con un corpúsculo de barra, ¿no? Entonces, pero se ve muy distinto. No explica bien el personaje cuál es su caso. No es totalmente explícito, ¿no? No dice lo fenotípico, o sea, la expresión del gen, que tenía útero, que tenía pene, pero no dice genotípicamente si era XX o XY o XYY o XXY o XXX o lo que fuera. No creo que fuera XXX porque normalmente ese síndrome es conocido de la superhembra, o sea, es más bien están muy reforzados los caracteres femeninos, muy reforzados. Entonces no creo que fuera eso. Es un poco eso, meter de contrabando el asunto del género sin decirlo explícitamente, ¿no? No, es una cuestión médica, ¿no? Porque después de todo él se presenta como varón, básicamente, ¿no? Sí, es una zona gris, muy gris. Bajo esta situación, ¿debía haberse operado el personaje de Benítez para ser ordenado cardenal o durante su proceso? Ya, lo que pasa es que el asunto de ser sacerdote o no con respecto a la ordenación para las mujeres, es decir, ¿no? que está totalmente fuera de la doctrina católica, no se trata de una operación, se trata de lo que eres, de lo que objetivamente eres. Entonces, por eso digo que no quedó claro en la película si era varón o mujer. ¿Era intersexual? Sí, pero es que el intersexual es algo fenotípico, pues es lo que se ve, la apariencia, ¿no? Que tiene unas características típicamente masculinas y otras características típicamente femeninas. Pero genotípicamente, o eres hombre o eres mujer. No, que hay síndromes cromosomal, sí, pero o hay cromosoma Y o no hay cromosoma Y. Si hay cromosoma Y eres varón y si no hay cromosoma Y eres mujer. Suponiendo que él deja claro que era masculino, ¿debió operarse o no debió operarse? No es obligatorio que se opere. O sea, es varón. Es un varón con un útero, ¿ok? Una rareza de la medicina, ¿no? de la manifestación fenotípica de su genotipo, pero es varón. Entonces no hay ningún problema. Ahora, si se demuestra, no, en realidad sí es mujer, pero el clítoris durante el desarrollo embrionario tuvo una hipertrofia y devino en pene. Ok, es una mujer con pene. No estoy hablando de trans, sino de una mujer, ¿no? Genotípicamente mujer, que desarrolló embrionariamente un pene por cuestión hormonal o qué sé yo, ¿no? O por una cuestión de algún gen por ahí. Okay. Expresión génica, ¿no? Entonces, es mujer. Entonces no puede ser ordenada. Cosas así, pero es muy binario el asunto. Todo lo que se escapa aparentemente de la binariedad termina siendo binario. Porque lo binario es XX, XY. Okay, pero este es XXY. Sigue siendo binario. Tiene Y, no tiene Y. ¿Okay? Entonces, tiene Y, varón. No tiene Y, mujer. ¿La doctrina del relativismo tiene relación con los problemas de migración y xenofobia que se mencionan durante la película? Tal como está mencionado en la película, sí, lo que pasa es que ya lo exagera, pues, ¿no? Porque
Una vez más, el conservador tiene que ser antipático, entonces tiene que ser todo lo malo, tiene que ser misógino, homofóbico, xenofóbico y todo así, ¿no? Porque Hollywood, conservador, malo, ¿no? Entonces, pero obviamente, si tú mezclas, no es que uno lleve el otro, es que si tú pones en la misma olla, relativismo ético, relativismo religioso y inmigración descontrolada, diluyes digamos, la iglesia o el nicho de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque entonces el que llega, no llega relativista. O sea, un musulmán relativista, bien difícil encontrar un aguja en un pajar, ¿no? Un musulmán no suele ser relativista. Es tal cual, o sea, es lo que dice el Corán y se acabó, ¿no? Un judío difícilmente, bueno, judío un poco más, quizá, que el musulmán. Y el cristiano recontra mucho más, o sea, el cristiano recontra lights y, no importa, yo soy católico pero a mi manera, ¿no? La típica, ¿no? Ya. Tibio. Entonces, retibio, ¿no? Entonces, si tienes ese relativismo y viene otro que tiene las ideas bien claras, ¿no? Entonces, como veleta te vas para cualquier lado, ¿no? Te desmoronas con tú. Claro, entonces ese es el temor que expresa este personaje, solo que lo expresa de la peor manera, ¿no? Porque Hollywood. Pero sí, hay esa relación, esa sería la relación, ¿no? La relación de si confluyen estas dos cosas, boom, ¿no? Y sí, es un temor legítimo, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, como la cereza del pastel que no ha habido en la película, lo del caso de esta profecía del Papa Negro, Papa Oscuro, Negro. Supuestamente que es que era Francisco, de Nostradamus. Pero tú mencionaste... Hay la profecía de San Malaquías y la profecía de Nostradamus, ¿no? Me parece que lo del Papa Negro es Nostradamus, ¿no? Sí. Lo de San Malaquías es lo del Pedro Romano. Hubo quienes lograron asimilar a la profecía de San Malaquías a Francisco. ¿Ya? Porque venía de lejos, ¿no? Así, ¿no? Que el primer papa que viene de América, ¿no? Algo así. Y es más, cuando él salió al balcón dijo, los cardenales han ido a traerme del otro lado del mundo. Entonces, San Malaquías, ¿no? Ya, lo de Nostradamus fue lo del Papa Negro y entonces todo el mundo esperaba que fuera alguien africano, bueno, africano subsahariano, porque papas africanos sí ha habido en la historia, solo que del norte de África. Entonces, no suele ser una apariencia más europea, ¿no? Mediterránea, digamos, ¿no? Ok. Pero del África subsahariana, negros no ha habido. Entonces todo el mundo interpretaba como el Papa Negro va a ser alguien del África subsahariana. Y no, fue Francisco. Entonces dijeron, pero es el primer jesuita, y los jesuitas suelen usar hábito negro. Entonces ese es el Papa Negro porque es jesuita. ¿Verdad? Un montón de sacerdotes usan su hábito. Lo que pasa es que no están habituados, no, que no están acostumbrados actualmente a andar en hábito los sacerdotes, ¿no? Por ser muy cool y por estar muy cerca del pueblo, ¿no? Van así en polo y en camisa o como sea, ¿no? Se visten. Lo cual es una pena, no porque sea muy importante el hábito en sí, sino porque hay muchos testimonios de sacerdotes que por usar el hábito en público, en su vida diaria, han sido tocados. No, al contrario, bueno, también, pero eso es algo que asumen como parte de su misión, pero muchas personas se han acercado a ellos o les han pedido consejo, o les han pedido una bendición, o simplemente por verlos se han puesto a pensar o a reflexionar o a meditar, ¿mañas? O a hacer una oración. Entonces es también parte el hábito es parte de la prédica, digamos, ¿no? Uh-huh. Tú salir a pasearte, como decía San Francisco de Asís, vamos a evangelizar, y salían y de ahí regresaban, pero no hemos dicho nada, ya evangelizamos, ¿no? Solo con la presencia, ¿no? Entonces muchas veces con la presencia, si es que la presencia es evidente, ¿no? Ya haces algo dentro de tu misión. Entonces es algo positivo que los sacerdotes usen el hábito, pero están muy desacostumbrados obviamente, ¿no? a usar el hábito. Entonces los jesuitas también, pero por eso es que es un absurdo eso de que los jesuitas usan hábito. No, los jesuitas son los primeros que no usan hábito, ¿no? Muy pocos. Entonces es muy forzado eso de que Papa Negro, pues jesuita, el hábito negro. Ahora, en ese momento todavía no se inició el cónclave. No. Se va a ver lo de las exequias del Papa. Están ahí.
Y están en reuniones previas, Sí. que por lo que dicen se habla de ver las necesidades de la iglesia, las reformas que estaban pendientes y el perfil que se necesita para el papado, ¿no? Y no solo eso, sino que luego hacen, incluso un poquitito antes de empezar el cónclave, hacen una reflexión, una meditación inicial, precónclave, y que suele ser en la mañana, me parece. Entonces, en la mañana del inicio del cónclave, antes de que inicie el cónclave en la tarde, se hace esta meditación, ¿no? Se hace la misa por el yendo pontífice, que es la misa precónclave también, Ya. ¿no? Para la elección del pontífice, que si no me equivoco la celebra el Camarlengo justamente, y luego de esto viene la meditación, luego esto, bueno, almuerzan, ¿no? Y en la tarde ya hacen la procesión esta que los lleva a la Capilla Sixtina, hacen su segunda meditación, ¿no? Y ahí extra omnes, ¿no? Y se va el que hizo la meditación, se va el de las celebraciones litúrgicas, solo quedan los cardenales, y ahí arranca el cónclave, en realidad. ¿Qué día se arranca el cónclave? Desde la muerte del Papa se esperan 15 días, ¿ok? A que estén todos. Si están todos, y eso es una de las cosas que cambió en la ley 16, si están todos antes de los 15 días, el Colegio de Cardenales puede decidir adelantar el cónclave. Ya. Lo que sí estaba desde el principio es que si a los 15 días todavía no están todos, el Colegio de Cardenales puede decidir esperar unos días más, pero nunca más de 20. Entonces, cuando sean 20 días, así no estén todos, arranca el cónclave. Ahora, actualmente en Perú tenemos 2 cardenales. Dos, sí. ¿Van a representarnos los 2 cardenales? ¿Están obligados a ir los 2? Todos tienen que ir, claro. Todos tienen que ir. ¿Y por qué no iríamos? O sea, Pedro Barreto, que es uno de los cardenales. Él ahorita no es, es emérito, si no me equivoco, ¿no? A ver. Él fue arzobispo de Huancayo hasta febrero del año pasado. Ahorita ya es emérito. O sea, no tiene ninguna responsabilidad. Entonces solo iría uno. No, o sea, él, ¿qué edad tiene? Él nació en el 44, ¿ok? Ya tiene más de 80 años. Él no es elector, ¿ya? Los cardenales electores son los que tienen que estar ahí. Entonces él ya no es elector. Puede ser elegido, sí, pero no es elector, ¿ya? Entonces él no tendría que ir. Pero Castillo sí, obviamente, no tiene 80 años, ¿no? Entonces Castillo... El cardenal, por si acaso. El cardenal Castillo, ¿no? Cardenal Castillo se va, pero hay obispos auxiliares en Lima. Hay 3 obispos, no, 2 obispos auxiliares en Lima. Bueno, con eso prácticamente hemos cerrado todas las preguntas y las dudas que habíamos ¿Que sí? Acordado por aclarar. Yo te propongo, y claro, tú dices, no, que se va a desenfocar, qué sé yo. Yo te propongo hacer una segunda después de volver a ver Conclave, porque la estamos viendo pasar en cine. Ya, ok. Ya. Y de repente con Revisemos. tu cuadro de Excel para... Bueno, entonces creo que hasta ahí llegamos y esperamos a ver la película nuevamente. O que se haya elegido el nuevo Papa para comenzar a comentar los temas. Porque como me has mostrado, tienes un cuadro muy excelente de Excel con temas Muy excelente. curiosos respecto a las posturas. La info, si es que está en inglés, la info está en collegeofcardinalsreport.com. collegeofcardinalsreport.com. Un cuadrito así fácil con 3 pestañas, uno en donde explican los temas, son 10 temas, otro en donde está la síntesis de quienes se han manifestado públicamente en contra o a favor de ciertos puntos álgidos y quienes no se han manifestado al respecto o quienes se han manifestado de manera ambigua. Son 4 casos. De 41 cardenales nada más, no de todos. De 41 cardenales, digamos, los más mediáticos, Yeah. ¿no? Y dentro de ellos 22 que esta página considera como papables. Me parece extraño que Turkson no está como papable y es uno de los voceados en los medios, pero según ellos, que son como que los expertos, los que checan todo, los que siguen la línea, todos los cardenales, no lo han puesto a Turkson como papable. Claro, y son temas donde se supone que uno espera que se haga una mención clara al respecto, ¿no? Claro. Como con el caso de las elecciones de los alcaldes o los presidentes en el Perú, por ejemplo con el tema de cambio climático, Ya. por ejemplo con el tema de la minería, ¿no? Claro. Cosas así muy puntuales. Diaconado femenino.
bendición a parejas homosexuales, la opcionalidad del celibato sacerdotal, las restricciones del Vetus Ordo, la misa en latín, los acuerdos con China, entre el Vaticano y China, la promoción de la iglesia sinodal, del sínodo de la sinodalidad y todo este asunto. Sínodo de la sinodalidad. Sínodo de la sinodalidad. Qué creativos. Sí. Lo que pasa es que hay muchos sínodos, cada sínodo tiene su tema, entonces ese sínodo se les ocurrió hablar sobre el sínodo. Entonces, no sobre el sínodo, perdón, sobre la sinodalidad, sobre el hecho de que la iglesia sea sinodal. Bueno, ya, el enfocarse en el cambio climático como parte de los temas pastorales de la iglesia. La reevaluación de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI sobre el control de la natalidad. La comunión para los divorciados vueltos a casar. Los divorciados se entiende que han estado casados por la iglesia y se han divorciado por civil y se han vuelto a casar por civil con alguien más, ¿no? Y por último, el camino sinodal alemán, que es como una especie de sinodalidad paralela, ni ellos se entienden. Pero bueno, esos son los 10 temas que a través de los cuales, digamos, se le ha ido siguiendo la pista a cada uno de los cardenales, no todos, insisto, a 41 de los cardenales, los más importantes, los VIP. Y dentro de ellos los 22 que consideran papables, ¿no? Y luego hay una tercera pestaña que es manifestaciones, en donde ya estoy poniendo tal cual qué cosas han ido diciendo. Lo estoy llenando recién. Qué bárbaro, es un montón. Pero vale la pena. Está muy interesante. Sí, chido. Entonces, hasta la Pues siguiente. gracias también. Gracias. ¿Conoces Hamilton? ¿El cigarro? Es el único que conozco. No, el musical. No. ¿No? ¿Te gustan los musicales? No, no soy mucho de ello. ¿Te gustan los karaokes? Menos. Te vas. ¡Fuera de mi iglesia! ¿Te gusta Enchufe TV? Claro. Pero Fuera de mi iglesia. yo no me iba a tercero, ni cuarto, ni quinto. Ya. Él era el recontraconservador. Sí. Ahora entiendo por qué. Es que hay un amigo de One Mat, hola, saludos para One Mat, que en un chat en que estábamos siempre decía, ahora viene Tedesco. Y yo decía, ¿pero quién es Tedesco? ¿Cuál es Tedesco? Yo buscaba en el colegio cardenalicio, Monseñor Tedesco, no hay ningún cardenal Tedesco. Era el de la película. Claro. Qué buena pregunta, no sé. Este es un fracaso, este video. Ya, y lo que me preguntaste ahora fue de... ¿Por qué se fue del anterior programa? Los cardenales elegidos. Y por eso cuando les pasan las preguntas de un tema que van a hacer un video, apunten esas cositas. Sorry. Murió el Papa y estaba ocupándome en ver las posturas de los cardenales y todo y no... Pero no, está muy interesante, por ejemplo, el Excel que has preparado. Que permaneció fiel al Papa. Que permaneció fiel al Papa. Sí. ¿Puedes irme diciendo las preguntas para ver si está quedando algo pendiente de esas cosas que te estoy diciendo? Después te interrumpo. Repíteme, ¿la 1 qué fue? ¿Lo del cuarto? No. Tendría que hacer la ouija con Juan Pablo II. No hagan eso. Para mí que se lo han inventado, ¿no? Solamente para la controversia. Para la controversia, ¿no? En fin. Como si él de repente durante la entrevista final hubiera dicho, bueno, pero mi identidad de género... Claro. ¿Ven? Esa es la reacción. Claro. Yo no la iba a ver, ¿ok? Pero entonces dije, ya no importa, spoileame. No, lo que pasa es que al final sale un trans y no sé qué, no sé cuántos. Yo, pucha, qué forzado, pensé yo, ¿no? Y luego fui a verla y dije, ya, pero esto no es exactamente un trans. O sea, no. Es una persona acá hay una cuestión intersexual. médica, ¿no? Que claro, o sea, es otra cosa. Entonces lo dejan ser. Como que, no, por favor, ya tú, ya qué poco. Seguramente que si uno le cuenta algo al otro, el otro le cree, ¿no? No, me parece que sí hay, por lo que googleé. Pero por lo que googleé. Volviendo al tema, lo de elecciones. El tuyo. Bueno, sí. Habría un choque. ¿A quién le importa? A ver, vamos a ver si siguió grabando. ¡No! Ahora, no le puse récord, ¿no? Sí. Si no me entendieron, tampoco van a entender la página, entonces no vayan.